Nacho, ¿Cómo vamos? ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien, ¿Bien y bien. vos? Por suerte nos podemos comunicar. ¿Cómo me escuchás? ¿Me escuchás y se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Un poquito de delay nada más, pero bueno, es cuestiones de la tecnología de ahora. Puede pasar, puede pasar. Puede Tengo pasar, los exacto. pelos, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Mucho viento por allá? ¿El clima? ¿Cómo Bueno, está? bueno, acá en Rosario la verdad que hasta ahora lo que venimos haciendo es bastante la Fundación Libertad, que es donde yo trabajo, y el grupo joven de la Fundación Libertad que yo coordino, también venimos haciendo mucho evento, obviamente todo virtual, ¿no? Porque hasta ahora nuestra actividad todavía no está habilitada, ¿no? Así Ok, que ok. nosotros Ah, hacíamos... antes para comenzar, te vamos a presentar. Te vamos a pedir que des tu nombre completo, cuál es tu profesión, si estás trabajando o no. En este ciclo Perspectiva Joven, por ahí a los que nos están viendo, le queremos avisar que tenemos charlas con personas, en este caso jóvenes, que nos dan su perspectiva en cuanto a la actualidad, política, deporte, salud. Bueno, así que en esta noche tenemos a Juan Ignacio, creo que es, o Ignacio, no sé cómo es tu No, nombre, Ignacio. Ignacio sea bueno. Ignacio Bongiovanni, que bueno, él se presentará mucho mejor que yo, ya lo hago. No, bueno, a ver, sí, mi nombre completo es Ignacio Giovanni, Nacho me dicen la mayoría. Bueno, nada, coordino el grupo joven de la Fundación Libertad, que a su vez la Fundación Libertad es un think tank liberal. Y bueno, lo que hacemos justamente son muchos eventos, ahora virtuales, antes presenciales, donde siempre traemos de tratar a referentes políticos, economistas, eh, intelectuales, expertos en diversas materias, y bueno, básicamente eso es lo que hacemos. También tenemos un centro de investigaciones sociales y económicas donde elaboramos informes propios de la fundación, así que es más o menos es un pequeño pantallazo de lo que hacemos. Y yo en el grupo joven ya hace 3 años que lo coordino. La verdad que ha crecido muchísimo, por suerte el grupo. Las redes sociales también están muy fuertes, así que por suerte va todo muy bien. ¿Qué tal cómo se vieron con esta pandemia el tema de la parte virtual? ¿Ustedes ya la estaban manejando o se tuvieron que hacer un cambio radical? No, no, ya la estábamos manejando por suerte, así que obviamente le metimos más power a toda esa parte, pero la verdad es que ya la veníamos manejando bastante bien, así que bueno, lo que sí no hacíamos, que ahora empezamos a hacer, es muchas charlas virtuales, ¿no? Zoom, como te digo, con distintos expertos en diferentes materias, pero ya lo teníamos, o sea, ya estábamos fuertes en las redes sociales por suerte, así que no nos pegó tanto, ¿no? Ok, ok. ¿Quién lo tuvieron en estos días? O sea, ¿a qué personaje conocido o a quién está? Bueno, nosotros hoy tuvimos a un webinario con Ori Sanata, que es un italiano que es experto en peronismo, es historiador, así que tuvimos un webinario con él. Vamos a tener el 18 de este mes también una videoconferencia con el juez Moro, que es el juez que metió preso a Lula ahí en Brasil. Y vamos a también tener también una videoconferencia con el actual presidente de Uruguay, con la calle Pou, que por suerte tenemos muy buena relación, y creo que va a ser un referente además en la región en cuanto a las ideas liberales, así que por suerte, nada, ya hicimos muchísimos, hicimos con todo el mundo webinario, hicimos con Cavallo, López Murphy, eh, Martín Tetaz, con Milei, con Giacomini, con todo el mundo. La verdad que hicimos con Patricia Bullrich, con Pichetto.
La verdad que hicimos con todos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y están enfocando en la parte, en este caso, joven o únicamente están con figuras destacadas? No, la verdad que hemos hecho, a mí hace unos días me invitaron a participar de un debate que era joven, el cual había varios chicos que representaban partidos políticos, yo no represento ningún partido político, así que en ese sentido eso es lo que hicimos. A ver, cuando hacemos, todo depende del tipo de charla que hagamos. Hay charlas donde justamente la idea es traer a un profesional, a un tipo que de verdad sepa del tema, y si no, hacemos charlas entre nosotros, ¿no? Que por ahí sí, por ahí un Zoom donde por ahí es más fácil que puedan opinar todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que está bueno. Gracias por esto, por esta pandemia. Si se quiere, la parte virtual se expandió mucho más también, entonces todos tenemos contacto con temas de libertad. Eh, Pasamos por tus actividades, que eran las fundaciones. Ahora contamos con lo tuyo, que haces de tu vida diaria. Estudiar, trabajar. Bueno, yo ahora estoy justamente con todo esto ahora estoy ayudando un poco en lo que son las redes sociales de la fundación, ¿no? Generando cierto contenido y demás. También estoy en la parte del centro de investigaciones este que te contaba, de investigaciones sociales y económicas. A la vez también estoy como columnista en un programa de radio que sale todos los días por la radio CNN de acá de Rosario, que el conductor es Walter Castro, que es un economista muy conocido. Así que eso lo hago todos los días de 7 a 8 y media de la noche. Y bueno, después también estoy en la coordinación general de lo que es el grupo joven de la Fundación Libertad. Ok. Y te consulto, en tu columna de radio, ¿tenés la parte de la economía o opinión en general? No, es sobre todo la parte de economía. Ok. Y haciendo énfasis en eso, ¿cómo ves que va a estar lo que queda de este segundo semestre con referencia a lo que pasa de la pandemia? ¿Cómo lo ves Y vos? para el culo. Así, para Sincero. hacer un poco, sí, y sin andar cuidando tanto el vocabulario, lo veo muy mal, ¿no? Lo veo muy mal. O sea, me parece que la cuarentena acá, el gobierno se enamoró de la cuarentena, una cuarentena además sumamente cavernícola, sumamente poco sofisticada. Digo, acá hay empresas que han cerrado, acá hay gente que ya no tiene su puesto de trabajo. El gobierno nada más tuvo dos políticas que llevó adelante en la cuestión sanitaria, una cuarentena muy estricta, que ahora a poco la están flexibilizando, pero ni siquiera se hizo hincapié en hacer testeos y todas esas cosas justamente que servían, como hicieron los países que pudieron salir más rápido de la cuarentena, por ejemplo Alemania, por ejemplo Corea del Sur, que hacían testeos masivos para poder justamente volver a la actividad, porque también la economía es salud, esta falsa dicotomía que plantea Alberto Fernández como que economía o salud, me parece que es una boludez tremenda, porque, porque la economía también es salud. Quiero decir, eh, eh, por ejemplo, con la crisis del 2001, que tuvo una caída sumamente significativa del PBI, los 3 o 4 años posteriores hubo 5.000 muertes adicionales a lo que había normalmente, porque hubo mayor tasa de homicidios y por también muertes en infantiles, entonces en niños, ¿no? Entonces digo, las crisis económicas, que hayan más pobres, traen más muertos. De hecho, hay un estudio que revela que en Capital Federal, y te estoy hablando del lugar de mayor poder adquisitivo del país, la diferencia en la esperanza de vida entre el sector más rico, si se quiere así poner, o de mayores recursos, versus el sector de menores recursos, es decir, los más pobres, es de 9
años la diferencia de esperanza de vida. Así que imagínate si la pobreza no afecta con respecto al nivel de vida y también a la esperanza de vida, ¿no? Así que nada, en esa cuestión económica me parece que está muy mal Argentina. Y además, por el lado por el lado sanitario, lo único que han hecho fue darle a la cuarentena, y por el lado económico, lo único que han hecho es emitir, emitir. Pero obviamente no pueden tomar deuda porque estamos en default, ¿no? Entonces han emitido, y toda esa nueva masa de dinero, que ahora la inflación viene contenida justamente porque la actividad económica está sumamente parada, porque hay ciertos controles de precios al tipo de cambio y demás. Eso es lo que va a terminar pasando, es que cuando ahora se empiece a abrir la economía, esta inflación va a empezar a crecer de una manera muy fuerte, porque toda esa guita nueva que hay ahora, que antes no estaba, eso va a hacer que vayan los precios, ¿no? Y ahí, si el gobierno no está atento y no tiene a una persona o a un grupo de personas bastante capacitadas en cuestiones económicas para poder estar cancheros a la hora de absorber estos pesos nuevos que ahora están en manos de las personas, bueno, eso se va a ir todo a precios, y puede haber un riesgo de hiperinflación, ¿no? Quiero decir, yo creo que Argentina va a vivir la peor crisis de su historia ahora, probablemente más fuerte que el 2001. Ujú. Y te consulto, con respecto a la última medida que se tomó ayer, a últimas horas, la expropiación, ¿vos crees que se va a profundizar estas medidas a otras empresas? Mirá, espero, la verdad es, a ver, lo que yo quiero es que no. Lo que creo es que por ahí sí. Quiero decir, esto el kirchnerismo volvió en su máxima expresión. El kirchnerismo, porque Alberto parezca un poco más moderado, no significa que tenga valores muy distintos a los de Cristina. Quiero decir, es más, te digo algo, para mí Alberto Fernández es más peligroso que Cristina, porque Alberto con su discurso moderado, conciliador, atrae a más público. Yo tengo amigos míos, que después ahora le digo, che, pero ustedes son boludos, o boludas, o boludes, como se dice ahora, ¿no? Le digo, se comen el discurso, lo escuchan hablar al tipo de la cuarentena y se comen el discurso. Porque justamente es un discurso más, como te decía, más conciliador, más moderado. Prefiero a Cristina antes, que por lo menos más franca, y que Cristina directamente va y te dice, vamos a hacer esto, no te lo hace por atrás, ¿no? Es más frontal, Cristina, ¿Es más predecible en ese sentido? en ese sentido me parece más predecible, más agresiva. Creo que es bastante más predecible en ese sentido, ¿no? Por eso te digo, pero son lo mismo, son los dos lo mismo. Yo en un momento también pensaba que iba a haber una especie de guerra de facciones dentro del Frente de Todos entre los cristinistas y los albertistas, si se quiere decir. Pero, o sea, era Cristina o Alberto. Ahora creo que es Cristina y Alberto. Me parece que con esto que sacaron ayer de expropiar, ¿quién se piensa que son? O sea, después dicen que no los comparen con Venezuela. ¿Qué es esto? Una expropiación, ¿no? O sea, un tipo que agarra y que dice un Estado, más un Estado que está quebrado, ¿no? Porque si vos me decís, el Estado no puede hacerle frente al pago de sus deudas y le quiere hacer frente a la deuda de Vicentín, que es de 1.350 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a hacer frente? ¿Por qué? O sea que vamos a terminar todos los argentinos con nuestros impuestos pagando la deuda de una empresa que el Estado argentino decidió apropiarse. Y que además todas las empresas que administran el Estado argentino, todas lo hacen mal, porque el Estado no sirve para generar riqueza. El Estado no hace nada bien. En Argentina se reglamenta todo para que no ande nada. Estatizaron la aerolínea de Argentina. La aerolínea argentina la estatizaron en el 2008. Hasta ahora la fecha ya perdió más de 7.000 millones de dólares. La aerolínea argentina en el peor de su año perdió 2 millones de dólares por día. ¿Me explico? Se hicieron los cacheros, estatizaron casi, queriéndola confiscar a YPF. Y ahora tenemos una deuda de millones y millones con Repsol, allá en España. Entonces, toda esta cosita de querer hacerse los patoteros y de todo esto a los argentinos nos ha salido cada día más caros.
cada día más caro, nosotros cada vez tenemos más estado presente, entre comillas, ¿no? Porque de presente no tiene nada, porque la verdad es que la educación es un desastre, la salud es un desastre, la seguridad es un desastre, entonces cada vez tenés más estado presente y toda esta boludez que hablan, pero cada vez tiene más pobres, ¿entendés? Ujú. Cada vez Y, tiene más pobres. ok, entiendo. Y a tu parecer, sabiendo la materia, ¿cuál crees que sería la mejor medida de acá a los próximos 3 años que le pueda quedar de este gobierno? No, a ver, es que no la van a hacer. O sea, estos tipos lo que tendrían que hacer, pero no lo van a hacer porque está en su esencia, ellos les gusta el Estado grande, el Estado ese que te oprime, porque un Estado grande implica que tenés una gran presión impositiva, entonces la gran presión impositiva lo que te termina restringiendo tus libertades individuales, ¿no? Yo lo que creo que los tipos tienen que hacer es bajar el gasto público. Para mí ese es el cáncer, en parte, además de que igual, digo, Argentina tiene un problema cultural, ¿no? Acá en Argentina uno ve como que está mal ganar plata, ¿no? Ujú. Estoy hablando obviamente de manera lícita, ¿no? De Sí, manera sí. lícita, para que se malinterprete. Pero esta adversión a los empresarios, además empresario no son los dueños de Vicentín o Paolo Roca de Techín. Un empresario también es el que tiene un kiosco, un comercio chiquito. Esos son empresarios. Esos tipos son héroes o suicidas, o las dos cosas a la vez, porque la verdad que poner guita acá en Argentina, contratar a un trabajador en Argentina, que cualquier trabajador en una pyme chiquita te hace un juicio laboral y tu pyme cierra. ¿Me entendés? Entonces digo, la verdad que creo que los tipos tendrían que bajar el gasto público, eso permitiría disminuir la presión fiscal y ahí se podría comenzar a reactivar la economía, pero no lo van a hacer porque no está en su esencia es lo contrario, es un socialismo fuerte, duro. Está. Y a todo esto, allá en Rosario, la pandemia, ¿cómo te trató a vos o cómo trató a la población en sí en general? ¿Cómo lo llevaron? No, a ver, acá en Rosario por suerte, la verdad que no hubo muchos casos, no hubo muchos inconvenientes, pero sí estuvo bastante tiempo parado Rosario. La ciudad estuvo bastante tiempo parada, los comercios y demás. Después ahora están abriendo, ahora ya acá habilitaron, por ejemplo, para poder salir a caminar, ir a los gimnasios, juntarte con tus familiares o con amigos, pero la realidad es que muchos comercios la pasaron muy mal acá. Y algunos cerraron, o sea, no. Y no es que ahora abren y ya está, y porque abrieron vuelven a la normalidad. A algunos les va a costar muchísimo y a otros les va a costar que cerrar, ¿no? Por suerte en Rosario no hubo mucho contagio. Por eso yo insistía, como mucha otra gente, de decir, che, claro, si en Rosario no hay contagios, justamente permitan que se vaya abriendo la actividad, que se vuelva la actividad económica, que no se fundan las empresas. Porque, a ver, además Argentina tiene y obviamente también Rosario, esto es a nivel país, una gran, un gran sector informal que sobre todo necesita del día a día, de la changa del día a día para vivir. A ese sector lo obligás a quedarse encerrado en su casa. Ponele que le llega el IFE, ¿viste? El ingreso familiar de emergencia, son 10 lucas. No vive con eso el tipo. No vive, no le alcanza con eso la plata. Así que bueno, no, la verdad que no. También se daban estos créditos a tasa del 24%. Hay un montón de pymes que no pudieron acceder porque le pedían un montón de papel, entonces no pudieron acceder. Mm, sí. Y a tu parecer, en la parte social, esta impresión o esta guita que se pone en el mercado del IFE, en el segundo pago, ¿vos cómo crees que lo van a tomar las personas? ¿Para bien o para mal? Porque en el primer caso lo ayudó bastante porque no se podía salir a trabajar o a hacer su actividad pequeña, pero en el segundo caso ya hay algunas actividades abiertas. ¿Cómo cree que lo van a tomar las personas? Vos decís que vuelvan a dar el IFE. Sí, esta semana creo que escuché que ya se empezaba a hacer el segundo pago. No, que no, quiero decir, acá la gente de verdad se estaba muriendo de hambre, gran parte de la población de verdad se estaba muriendo de hambre, por eso había una especie de versus entre los
que, que eran pro cuarentena, no, que no puede salir nadie y todo, claro, eso lo sabés por qué lo decían, porque tenían la heladera llena, y la alacena llena de lata, ¿me entendés? Por eso decían eso. Pero el tipo que es un laburante, que vive el día a día, que tiene a los hijos llorando porque tienen hambre, va a salir a laburar igual. Entonces digo, el Estado, la única manera con la que si vos forzaste a la población a quedarse encerrada, la única manera que tenía el Estado para llegar a la población era emitiendo, ¿no? Listo, emitiste. Bueno, a mí no me parece mal que hayan querido llegar con el IFE. Lo que te estoy diciendo, a mí lo que sí me pareció mal es que estuvieran tan lentos a la hora de volver a la actividad económica. Porque no es gratis. Alberto lo pone, nada más nos quiere hacer ver a los economistas como si fuéramos unos ortivas, ¿viste? Porque hablamos de números. Entonces capaz que yo agarro y digo, y sí, mirá, el Banco Mundial dijo que la pérdida de puntos porcentuales del PBI va a ser de 8 puntos para Argentina, ¿no? Otros te dicen que va a ser 10, otros te dicen que va a ser 12. Estos 10 o 12 puntos son vidas también, eso es lo que se tiene que entender, son vidas. Es calidad de vida, es esperanza de vida, y es cómo funciona la economía y cómo funcionan un montón de cuestiones que no pueden dejar de estar respetadas, ¿no? No puede ser, por eso está bien que hayan hablado de lo que era la infectadura, ¿no? Porque en un momento nada más había que escuchar a los infectólogos, no importaba lo que dijeran los economistas y distintas personas que estaban haciendo hincapié en la cuestión económica y social, ¿no? Y además solo un grupo de infectólogos, a los que ellos querían, a los que decían, sí, vamos por la cuarentena. Porque en otras partes del mundo hay infectólogos que decían que de esa manera no matás al bicho, no es que el coronavirus se volvió a China ahora, no es que le ganaste la batalla. Con esa manera tan estricto lo que haces es no mataste al bicho, pero sí, en el mientras tanto matás a la economía. ¿Vos me escuchás bien? Porque estoy viendo que algunos ponen que me escuchan mal. Sí, se escucha con un poco de interferencia, si no de delay en tu charla, pero es momentáneo nada más. Bueno. Seguimos. Te consulto, para vos, ¿cuál crees que es el mejor país que lo sobrellevó a la cuarentena en este caso, o a la pandemia? Bueno, yo creo que lo que hicieron muy bien las cosas fue Alemania, ¿no? Alemania de la mano también de Angela Merkel. Alemania estaba testeando cerca de 1 millón de personas por semana y nunca tuvo una cuarentena así tan estricta. Siguieron trabajando en varias partes. Me parece que uno de los países que mejor lo hizo en ese sentido fue Alemania, y además en su momento Alemania era el quinto con más contagiados del mundo. Así que me parece que en cuanto a cantidad de contagiados y cómo lo supo llevar, y también incluso en cantidad de muertos, me parece que Alemania fue el país que mejor lo hizo. Genial. Y si lo trasladamos acá en América, para vos, ¿cuál es el país que mejor lo está llevando? ¿O que peor lo está padeciendo? Bueno, a ver, creo que mejor lo está llevando es Uruguay, ¿no? Uruguay de hecho ya tuvo una semana de clases, ya volvieron a las clases. Pero bueno, tampoco, viste, Uruguay tiene muy poca población, entonces por ahí compararlo con Argentina no se hace muy justo, ¿no? Después creo que Chile en su momento lo venía llevando bien, pero después tuvo un pico y estuvo al borde de colapsar su sistema sanitario. La verdad es que obviamente me parece que en América Latina en general, como justamente tenemos economías más débiles que Europa, obviamente, o que Estados Unidos y demás, por suerte no tuvimos tanta cantidad de contagiados, salvo por el caso de Brasil, que Brasil es un país que tiene una enorme cantidad de contagiados, también es un país de mucha población, ¿no? Pero América Latina obviamente esto le pega fuerte, a todo el mundo le va a pegar fuerte, pero en cuestiones económicas me parece que América Latina justamente, al ser más débil, le afecta más, ¿no? En Estados Unidos le dieron un bono le dieron $1.000 a cada norteamericano, ¿entendés? No es lo mismo. Acá te dieron 10.000 pesos. Y a tu parecer, ¿vos cómo crees que nos va a ir la economía de acá en adelante para retirarnos del Mercosur, en este caso tener no tanto tráfico comercial con Brasil, que es el que tiene más impulso,
por estas épocas. Bueno, ojalá que en eso, más allá de que, más allá de que estos tipos sean medios, medios no, ¿no? Que sean bastante socialistas y demás, ojalá que no sean boludos y no dejen de comerciar, ¿no? Ojalá que sigan comerciando con Brasil, que sigan comerciando con, con la parte de América Latina no bolivariana, yo diría, ¿no? Porque la verdad que tener algún tipo de relación con Venezuela me parece que no sirve de nada, ¿no? Una dictadura, pero ojalá que hasta a Brasil lo sigan teniendo como principal socio comercial. Yo creo que sí, yo creo que en eso no, creo que no, que pueden ser que estos tipos sean malos, pero no creo que sean tan boludos, ¿no? Entiendo. Sí, aparte también hay esa doble dicotomía, ¿viste? Se separan de Mercosur, viendo qué actividades pueden realizar, pero también eh, compran el papel moneda de ese país para poder emitir los billetes de 5.000 que están todavía en el veremos, pero ya es casi seguro también. Sí, y bueno, el billete de 5.000 obviamente muestra la degradación que ha tenido nuestro, nuestra moneda, ¿no? A lo largo de la historia argentina, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco digo, está bien, lo tienen que hacer igual el billete, ¿no? Porque si no es como querer negarlo, y la realidad es que el billete ese te simplifica un montón de operaciones, también te simplifica la actividad de los cajeros automáticos, de los transportistas de caudales y demás. Exacto, sí, exacto. Y te hago una pregunta quizás por ahí, cuando tenga tan conocido, o sí, quizá el tema. Hace un mes atrás salió el tema de crear un papel moneda, un certificado, un título de emisión para la provincia de Córdoba, para manejarse grandes pagos, lo que se conoce como las cuasimonedas. ¿Vos crees que va a funcionar, que va a salir, o que es un mito que surgió en su momento y que quedó ahí? No, mirá, a ver si sale, la verdad que ojalá que no salga, porque tienen, fíjate lo que le pasa a las provincias, están viendo si tenían que emitir cuasimoneda para poder pagar los sueldos, ¿me entendés? Me parece que es una locura. Me parece que se tienen que dejar de joder, o sea, me parece que justamente las provincias que no están complicadas en cuanto a contagios y demás, tienen que permitir un poco que, que la actividad fluya, ¿no? Y además quiero decir algo, a ver, ¿no? Porque vamos a meternos un poco en un tema, digo, acá también está el tema de la responsabilidad individual y del riesgo que cada uno quiera correr, ¿me explico? Porque si no lo único que hacen es violarte tu libertad, ¿me entendés? Digo, si yo agarro, yo por ejemplo tengo 27 años, que yo sepa, no tengo ninguna enfermedad que si me agarra el coronavirus me voy a morir. Ahora, capaz que después me agarra y me muero. Bueno, me jodo por boludo. Pero, pero digo, ¿por qué yo no puedo agarrar y decidir si yo quiero salir o no a la calle? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que andar mandando, no, vos no salís? De última, que se haga, como dijeron muchos infectólogos, que se cuide a la población de riesgo, a los mayores, no sé, de 60, 65 años, a las personas que tienen alguna enfermedad que si le agarra el COVID puede agravarse su estado, pero después al resto déjenla que labure, viejo. Déjenla que labure. O sea, al 70% de las personas que le agarra el virus este no tiene nada, no le hace nada, ¿me explico? Entonces digo, cuidemos a los que de verdad necesitan eh, cuidemos a los que de verdad necesitan estar encerrados, asistamos a esos, pero no a toda la población, porque además no podés asistir a toda la población, porque si vos asistís así emitiendo, lo único que vas es pan para hoy y una bomba para mañana, ¿me entendés? Porque vas a tener una hiperinflación con todo lo que emitiste. O sea, desde que arrancó el año hasta ahora se emitió un billón un billón de pesos, o sea, 1.000.000 de Sí, millones. O sea, sí. digo, ¿a dónde va a parar toda esa plata cuando empieza a circular? Va a ir a los precios, y va a los precios y va a tener una inflación altísima. Sí. Te consulto y bueno, y informamos a lo que nos están escuchando que Nacho tiene un muy cercano eh, familiar que es conocido por las redes para difundir las ideas liberales. En este caso, a vos,
quién es el que más influyó en tu decisión de estudiar economía? ¿En la parte económica o en la parte política? En realidad, sí, ese Alejandro Bongiovanni, que es mi primo, ahora en la cuarentena ha tenido un par de videos que se han hecho bastante virales, es un tipo bastante inteligente. El más conocido igual dentro del ambiente liberal es mi viejo, en realidad, que es el que creó la Fundación Libertad ya hace 31 años, más de O sea 30 que años. le debes a él en la parte del estudio en economía, ¿o Sí, no? sí, 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 yo creo que sí, porque a él y también a mi vieja, porque siempre han estado muy vinculados a todo a los think tanks y a la idea de la libertad y a la defensa de la iniciativa privada. Y la verdad que ya desde chiquito se hablaba mucho de economía, de política, y cuando arranqué a estudiar la carrera me fui para ese lado, ¿no? Me fui directamente a la licenciatura en economía. Y no me arrepiento, la verdad que estoy contento con lo que estudié, me recibí de eso. De hecho, después hice un, hice un curso de posgrado en macroeconomía y desarrollo económico, pero lo hice en Buenos Aires. Así que nada, y voy a seguir estudiando también, ¿no? Porque esto no Y en termina. y en tu comienzo, ¿quién le tenías como exponente máximo del liberalismo, la política económica liberal argentina, por supuesto? Dice que tenemos Bueno, mucho más latente. bueno, a ver, quiero decir, a ver, uno por ahí, si voy a los libros, a los pensadores que ya han muerto, algunos hace no mucho y otros hace mucho, y voy a libros, qué sé yo, uno cuando empieza a leer La riqueza de las naciones, o la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, me parece que es fantástico, o Hayek, o Friedman. Ahora, si vos me decís exponentes del liberalismo de acá, por ejemplo, de Argentina, que, que me gustaba escucharlos eh, por ahí en los medios o demás. Bueno, cuando era más chico, Spert, me gustaba mucho cómo hablaba, me parece que es un tipo que tiene ideas bastante claras. Eh, También Kachanowski, Roberto Kachanowski, Gloria Álvarez, Axel Kaiser. Te estoy hablando de tipos que son bastante conocidos por todos nosotros, ¿no? Exacto. Eh, Pero bueno, después también acá en Rosario, la verdad que Rosario tiene excelentes profesores que tienen que son muy liberales, y como es, por ejemplo, Walter Castro, que fue mi profesor en la facultad y es con el que ahora formo parte de su programa radial. Rafael Beltramino, que es un profesor que a mí me ayudó mucho, lamentablemente falleció el año pasado. Eh, pero bueno, fueron personas que influyeron mucho la verdad que en lo que fue, sobre todo en mi última etapa de la carrera, ¿no? Genial. Yo ¿Y hice vos una cómo lo ves? tesis, ¿Cómo? Disculpa. no, yo me recibí con una tesis, que además ahora la estoy empezando a extender porque la estaba por por convertir en un libro, y la verdad que estos dos profesores que te mencioné, Rafael Beltramino y Walter Castro, a mí me ayudaron bastante en cuanto a la bibliografía y a poner algo que creo que salió lindo. Genial. ¿Y vos cómo lo ves al futuro liberal en la parte política y económica en adelante? Buena ¿Lo ves que pregunta tiene esa, ¿no? progreso? No, mira, a ver, te soy sincero, y esto le vamos a listar a algunos, pero yo te soy sincero. A ver, yo no estoy en contra de que se armen partidos liberales ni nada, o sea, cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí me parece de que hay ciertos momentos, sobre todo cuando se acercan las elecciones, que hay que ser prácticos. Y lamentablemente en Argentina estamos obligados a veces a votar al menos malo. Votar al menos malo para que justamente gane el menos malo y no el peor o el más malo, ¿no? A mí me hubiera gustado, pasa de que creo que había rigideces desde ambas partes, a mí me hubiera gustado que en Juntos por el Cambio le hubieran dado un espacio a los liberales, a varios referentes del liberalismo, que me parece que son tipos que tienen ideas claras, que le hubieran dado un espacio y que dentro de Juntos por el Cambio hubiera una especie de ala liberal que incluso trate de marcar la agenda, ¿no?
Ahora, la realidad es que Juntos por el Cambio fue bastante rígido y no le dio el espacio a los liberales, y también por el otro lado los liberales atacaron mucho a Juntos por el Cambio, ¿no? Yo te estoy hablando de esto pura y exclusivamente en términos prácticos, de ganar elecciones. O sea, quiero decir, en las elecciones pasadas era obvio que la cosa estaba entre Alberto Fernández y Macri, ¿no? Voy a esos términos prácticos. O sea, me parece que cuando nos acercamos a las elecciones sería bueno que partidos liberales o partidos que por ahí están más vinculados con la centro derecha y demás, se junten, se alíen a Juntos por el Cambio, que vendría a ser la gran fuerza opositora, que la verdad que ahora no está haciendo mucho de oposición, lamentablemente, pero que se metan ahí para tratar de tumbar, de ganarle en elecciones al kirchnerismo, que para mí no hay cosa peor que el kirchnerismo, ¿no? Yo no coincido por ahí mucho con el concepto este que tiene Sper de que cambiemos el kirchnerismo de buenos modales. Para mí es bastante más amplia la diferencia, ¿no? Si bien no voy a negar que la gestión de Macri económicamente fue un fracaso. ¿Quién la va a negar? Fue tan fracasada que justamente volvieron ellos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se notó. Bueno, mira, para ir diciéndote, así como sin nada, pues son 40 minutos ya de nuestra charla de comienzo. Y antes de cerrar lo que es esta perspectiva, es habitual práctica pedirle a los entrevistados que nos digan 3 libros. Por ahí vos detallaste algunos cuantos que leíste, pero que nos digas qué libros influyeron en tu vida, ya sea política, económica, profesional o personal. 3, 4, lo que vos quieras. Sí, bueno, a ver, mirá, hay un libro que creo que mucha gente lo recomienda para las personas que por ahí no están metidas con la economía y que quieren arrancar con algo bien básico. Me parece que es muy bueno, es La economía en una lección de Henry Hazlitt. Me parece que ese es un libro bien básico, que está buenísimo para leerlo como una primera lectura para sumar conocimientos un poco económicos y entender un poco cómo funciona esta ciencia, ¿no? Después, para hacer un poco más profundo, me parece que Camino de Servidumbre de Hayek también es muy bueno, muy bueno. También los dos que mencioné antes de la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones de Adam Smith, me parece que también son geniales. Y tampoco es que están escritos tan difíciles, no, la verdad que se puede leer. Y después un libro que a mí me influyó, es una trilogía en realidad, que a mí me influyó muchísimo, fueron los libros de Deidre McCloskey, que es una referente del liberalismo, que se graduó en la Universidad de Chicago, que ha sido candidata al Premio Nobel de Economía, que nosotros con la Fundación Libertad la trajimos, de hecho, acá a la llevamos a dar una charla en Buenos Aires, en el SEMA. Así que se llama, tiene 3 libros. Uno se llama Las virtudes burguesas, el otro es Igualdad burguesa, y me estoy olvidando el nombre del segundo. No me acuerdo el nombre del segundo. ¿Cómo era? Las virtudes, no me sale ahora, pero es una trilogía. Ok. Se me fue el segundo libro. Son libros largos, que al principio, cuando uno lo empieza a leer, no les gusta, pero cuando los ya avanza un poco más, la verdad que me parece que te dan un panorama y sobre todo el segundo, que no me acuerdo el nombre, ahora vos podés creer. Dignidad burguesa, ahí me lo acordé. Entonces, el primero es Las virtudes burguesas, el segundo es Dignidad burguesa y el tercero es Igualdad burguesa. El segundo habla justamente de la revolución industrial y de cómo ahí se vio el gran salto de riqueza sin precedentes que hubo en la historia de la humanidad, y esto fue gracias al capitalismo, ¿no? Al liberalismo. Bueno, me parece que es fantástico. O sea, me parece que ese libro, que hay que tener un poco de paciencia, sobre todo al principio, pero me parece que es fantástico. Genial, bueno. Muchas gracias por brindar los autores que influyeron en conocimiento y también al público en general. Y te estamos agradeciendo, antes para cerrar, te damos un minuto en lo que quieras explayarte y
nada, te queremos invitar para otra nueva charla, para que puedas difundir las ideas y tu perspectiva en este caso. Tenés todo tu minuto. Bueno, a ver, para ser breve, como un pequeño análisis, me parece que lamentablemente Argentina tomó el camino incorrecto en cuanto a la decisión de haber implementado esta cuarentena tan prehistórica, ¿no? Tan rígida. Esto va a tener sus consecuencias, ya se están viendo, me parece que va a haber mucha pérdida de empleo, me parece que va a subir muchísimo la inflación, me parece que vamos a tener más pobres. Y no nada más lo vamos a ver este año, sino seguramente lo veamos el año que viene y por lo menos por unos años lo vamos a ver. Alberto Fernández dijo que de la pobreza se sale y que de una vida una pérdida de una vida no se vuelve y de la pobreza se sale. Y la realidad es que cada vez que Argentina tiene una crisis tiene 10% más de pobres. Ahora debemos tener un 40% de pobres y con esta crisis capaz que tengamos a la mitad de Argentina pobre. En los jóvenes la pobreza es todavía peor, tenemos un 60% de pobreza. Así que nada, me parecería interesantísimo que la clase política empiece a tener de una vez por todas más empatía con el que de verdad produce riqueza, que es el sector privado, que bajen el gasto público, que se bajen los sueldos, que bajen los impuestos y que dejen a las personas más libres para poder producir, generar empleo y vivir mejor. Genial, genial, genial. Para que no estén todas pálidas, en este caso está la parte liberal que pelea por las ideas y da la batalla cultural para que no se dé eso realmente. Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación, gracias por darnos tu perspectiva y bueno, estás invitado por una próxima oportunidad. No, gracias a ustedes del Club de la Libertad y creo que estas cosas van sumando, creo que aunque seamos pocos los liberales, me parece que estas actividades y después tratar de tener presencia en la universidad y hacer eventos y también en los medios o todo lo que sea, es ir sumando de a poco pequeños granitos de arena, todo en contribución de las ideas, de defender las ideas de la libertad. Bueno, muchas gracias. Y antes de cerrar, te invito a vos y al público que están escuchando. Mañana a las 21 horas tenemos conversando a Mariano Fernández, un economista, quizá lo sepas quién es, quizás leíste algún libro, algún ensayo. Y a las 23 horas va a estar Maximiliano Moyo, el jefe de administración en la parte de Fundación Federalismo y Libertad. Así que bueno, están invitados a escucharnos y a vernos. Así que bueno, muchas gracias y que tengan todos una buena noche. Gracias, un saludo. Dale, genial. Nos vemos.